Vamos a leer Salmo 46, versículo 1 en adelante. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que nos da la oportunidad nuevamente de venir ante ti para que tú hables a través de ella, Señor. Te pedimos que tu Espíritu en esta mañana nos ilumine y nos abra el corazón y nuestro entendimiento, Señor, para abrazar y para recibir y para confiar en todo lo que en este salmo tú declaras acerca de ti mismo, Señor. Tú eres nuestro alto y suficiente refugio, Dios. No importa lo que esté viviendo este mundo, no importa lo que suceda en la tierra y no importa lo que suceda en nuestra propia vida, Señor, tú eres el que estás con nosotros y tu presencia protectora nos fortalece y nos lleva adelante. Señor, bendice a tu iglesia, habla a tu iglesia, bendícenos con tu palabra y tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El título de este mensaje es, tratando de ser fiel a lo más repetitivo de este salmo, es: en tiempos de crisis, el Señor está con nosotros. En tiempos de crisis, el Señor está con nosotros. Hace 4 años ya, hermanos, poco más de 4 años, el mundo en el cual tú y yo vivimos sufrió una pandemia mundial. Paralizó el curso de toda la vida de la humanidad. Ahora en este siglo XXI tú y yo hemos presenciado innumerables crisis de todo tipo, económicas, políticas, militares, de salud, catástrofes naturales como terremotos, huracanes, tormentas, inundaciones. Tan solamente esta semana en los titulares de nuestro país, un huracán que se convirtió en tormenta tropical y que no ha querido avanzar y ha estado trayendo estragos en el centro y en el sur de nuestro país. Y eso sin tomar en cuenta la violencia, la inseguridad, las protestas en las calles, por las injusticias vividas por la sociedad. Estoy hablando, no del mundo, estoy hablando del país nada más. Claro que en el mundo hay cosas como estas, pero particularmente para que tú no pienses que esto es algo lejano, esto es algo real y cercano. El miércoles pasado, el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, pronunció estas palabras en la Asamblea General en Nueva York hace 3 días. Y él decía: estamos acercándonos a lo inimaginable, un almacén de explosivos que está envolviendo al mundo entero, donde las guerras, el cambio climático y la injusticia empeora. El mundo entero está por cambiar como lo conocemos. Y nosotros como su iglesia también, hermanos, tenemos nuestras propias crisis familiares, nuestras crisis laborales que agudizan nuestra preocupación y nuestra ansiedad y que a veces o muchas veces nos lleva a buscar nuestra propia manera de permanecer seguros. Cuando nuestra salud ya no regresa a su normalidad,
Cuando la palabra quimioterapia aparece por primera vez en tu casa, cuando nuestro matrimonio está enfrentando la mayor crisis de su existencia, cuando la economía está quebrada y tienes que vender lo que creías que era tuyo, cuando tu mundo es sacudido hasta los mismos cimientos, hay una pregunta que se levanta en tu corazón. ¿Hay alguna forma de seguir mi vida sin desfallecer en el camino? Y la respuesta se encuentra en el Salmo 46. En nuestra serie de los Salmos, hermanos, hemos tenido el privilegio, el gozo de poder estar profundizando y enriqueciendo nuestra comunión con Dios, viendo los diversos aspectos de su carácter. Hemos visto en el Salmo 116, en el Salmo 91, en el Salmo 9, en el Salmo 69, que el Señor es quien responde a nuestro sufrimiento, que Él es el que nos mantiene a salvo bajo su sombra, que Él es el juez de las naciones y que Él no tendrá por inocente al culpable, que Él es el perseguido por causa del celo de su casa. Y el día de hoy, en este Salmo 46, vamos a ver que nuestro Dios es el refugio estable y suficiente para su pueblo en medio de cualquier crisis y caos que vivamos. Este Salmo 46 fue escrito por los hijos de Coré, estos hombres levitas dedicados a la música. Está escrito para el director del coro, para el director principal de la música. Y está configurado en un tono llamado alamot, que para ser verdad no están tan seguros los estudiosos. Parece ser que está configurado para ser cantado por ciertas voces sopranos de mujeres, o algunos dicen que está configurado para ser tocado con ciertos instrumentos de notas altas. Cualquiera de las dos cosas que sea esto, significa que es un canto glorioso, entonado con nuestro máximo esplendor. Y este Salmo 46 inspiró a Martín Lutero, hermanos, el reformador del siglo XVI, a escribir el himno más conocido que él haya escrito. Es el himno del castillo fuerte, es nuestro Dios, está inspirado en el Salmo 46. Este himno, inspirado en este Salmo, fue escrito por Lutero justo antes de tener él la audiencia de la llamada Dieta de Worms, donde él enfrentaría a toda una institución religiosa de su tiempo por causa de aquellas 95 tesis que él había publicado y que traerían una revolución a toda la historia de la iglesia. Fue cuando un hombre confió en la ayuda poderosa de Dios y Dios manifestó proezas en la vida de su iglesia, trayendo de vuelta el evangelio de la gracia por medio de la fe en Cristo. Este salmo es un llamado a poner a toda nuestra atención en Dios y olvidarnos del rugir del mundo a nuestro alrededor. La propuesta de este salmo el día de hoy, hermanos, para nosotros es que vivamos confiados en el Señor en medio de la crisis más temible, porque su presencia protectora nos mantendrá seguros. Y hay 3 estrofas bien sencillas, bien identificables en este salmo. Del versículo 1 al 3 la primera estrofa, del versículo 4 al 7 la segunda y del versículo 8 al 11 la tercera estrofa. Así que vamos a ver la primera estrofa del versículo 1-3, que podemos titularla de esta manera: el Señor está presente como nuestro suficiente ayudador. El Señor está presente como nuestro suficiente ayudador. Voy a leer el versículo 1 de esta primera estrofa. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo comienza diferente a los demás salmos que hemos leído, diferente a los múltiples salmos que están en el Salterio, que comienzan describiendo el problema o la petición del salmista. Este salmo comienza diferente. El salmo comienza con una declaración firme y categórica de quién es nuestro Dios. Es una declaración que incluye 3 imágenes de cómo nos ayuda a entender el Señor en este versículo 1 lo que Él es. Él es el refugio de su pueblo, Él es la fortaleza de su pueblo y Él es el pronto auxilio de su pueblo.
Y yo quiero pedirte tu atención en esto, hermano. El Señor desea que tú y yo seamos un pueblo que no renuncia a avanzar en la dirección que Él ha determinado. Tal vez cuando tú lees estas primeras 3 imágenes de lo que Dios es, puedes pensar como que es el lugar donde tú te puedes esconder y puedes descansar y no salirte de ahí ya nunca más porque estás seguro en Dios. Pero eso no es lo que este versículo y estas 3 imágenes quieren de parte de Dios para nosotros. Los salmistas lo que quieren a partir de este versículo es que sepamos que Dios quiere que transitemos firmes, siendo Dios estas 3 cosas para nosotros. La primera imagen es de un refugio. Y esta palabra significa un lugar de descanso, pero no para quedarte ahí, sino un lugar de protección y de renovación de fuerzas para que tú puedas seguir adelante. Es como esa estación, hablando precisamente de maratones, ¿verdad? Como esa estación de agua cada kilómetro o cada 5 kilómetros que hay, donde los corredores se acercan para tomar agua y ser refrescados. Ese es un lugar de refugio donde tú llegas y recibes un beneficio, pero sigues adelante. La segunda imagen es la imagen que dice este versículo 1, que Dios es nuestra fortaleza. La palabra fortaleza ahí significa poder. Que Dios es no solamente la fuente del poder, sino el depósito de poder que nos hace capaces de lidiar con la vida. Dios es la fortaleza que nos lleva a enfrentar con habilidad las tribulaciones de este mundo. Y por último, la tercera imagen es la imagen del pronto auxilio. Es la ayuda muy presente, dice la Biblia Reina Valera, que Él es nuestro presente ayudador. Ese es el pronto auxilio. Es una ayuda muy notoria. A mí me gusta mucho esta definición, hermanos. Es Dios aquí, al decir que es nuestro pronto auxilio, lo que Él quiere decir es que Él es la ayuda que Él da a los suyos cuando ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Cuando tú no puedes hacer algo, entonces Dios levanta la mano y dice, aquí estoy yo, sigo yo, soy tu pronto auxilio, tu pronta ayuda. Él es nuestra ayuda inmediata y suficiente, es lo que quiere decir básicamente. Decir que Él es el pronto auxilio es que es suficiente Dios e inmediato Dios para socorrernos. Y nunca estamos solos, sea lo que sea que enfrentemos por delante. Esto también quiere decir que Dios manifiesta su gozo y su disposición total para ser hallado. Dios no está escondido tratando de que tú encuentres su ayuda. Dios está presente y pronto para que en el momento que tú acudas a Él, Él se dé a conocer y sea hallado por nosotros. Es esta clase de ayuda poderosa que no es una ayuda general, hermanos. De hecho, la palabra original que aquí usa el salmista es la misma palabra que Dios usó en Génesis 2:18 cuando Dios creó a la mujer y le llamó la ayuda idónea, la ayuda esencial para Adán. Sin Eva, el hombre no podría producir vida por sí mismo. Es una ayuda esencial, no es cualquier ayudita, ¿verdad? ¿Quieres quieres traer vida a este mundo? No necesitas una ayudita, necesitas una ayuda esencial. Eva es esa ayuda esencial. Dios está manifestándonos y comunicándonos que Él no es la ayudita que tú necesitas para tú seguir adelante. Es la ayuda suficiente y esencial para lo que tú vas a enfrentar, para lo que tú y yo vamos a enfrentar. Dios mismo es esa clase de ayuda esencial y Él sabe que sin esa ayuda, hermanos, nosotros no podremos seguir adelante. Y al final de este versículo 1 vemos todo lo que Dios es para nosotros por una sencilla razón. Porque Dios ha establecido que su pueblo no esté exento de tribulaciones, sino que atraviese y se fortalezca a través de ellas. Dice al final el versículo 1 que Él es nuestro pronto auxilio. Nota esta palabrita tan significativa, en las tribulaciones. No dice para que no pasen las tribulaciones, que a nosotros nos gustaría que pudiera decir eso, pero la Biblia dice
algo más glorioso para ti y para mí, particularmente porque tú y yo estamos en medio de esas tribulaciones. Y tú en esta mañana, yo en esta mañana necesitamos escuchar de parte de Dios que Dios es todo esto que acaba de describir el versículo 1 en las tribulaciones. Esa es una muy buena noticia para el día de hoy si tú estás en las tribulaciones, porque Dios no deja de ser lo que Él ha dicho que es, sino particularmente brilla en medio de estas circunstancias. La palabra tribulación, déjame decirte, que significa lugar apretado. Es de donde viene la palabra aprieto. Significa también lugar estrecho, de donde viene también la palabra estrés. Es una esquina de donde difícilmente tú puedes salir. Es la idea de entrar en una situación en la que estamos siendo confinados, estamos siendo presionados, estamos siendo apretados, que resulta todo eso en una aflicción y en un dolor que trae diversas clases de reacciones a nuestra vida. Yo quiero preguntarte en esta mañana esta primera pregunta. ¿Cómo reaccionas ante los aprietos de tu vida? ¿Te frustras? ¿Te desanimas? ¿Te rindes? ¿O buscas en el Señor tu refugio y fortaleza para enfrentar ese aprieto en tu vida? ¿O deseas huir a donde no haya estrés ni frustración? ¿Piensas que podrías encontrar en otra pareja el alivio que tú necesitas en tu vida emocional? ¿O en otro trabajo con menos exigencia para poder desarrollar tu carrera? ¿No será más bien, hermano, quiero preguntarte esto con respeto en esta mañana, que anhelamos vivir en comodidad en lugar de vivir refugiándonos en el Señor para enfrentar esos aprietos? Tal vez has considerado en algún momento de tu vida que por causa de las cosas que vienen a estresarte y a apretarte en tu vida, que a lo mejor tú eres una persona con alguna condición física, con alguna condición psicológica, que te hacen responder de manera negativa, que te hacen estresarte o estar ansioso. Yo quiero pedirte en esta mañana que consideres lo que Dios mismo es en este salmo. Dice Dios que Él es la provisión para este momento que parece no tener salida. Él es la fuerza para navegar en medio del aprieto en que tú te encuentras y quisieras salir. Pero Dios te quiere recordar en esta mañana que en medio de ese aprieto, antes que salir, Dios quiere ser tu refugio y tu fuerza para que sigas avanzando y resistiendo. Hermanos, la diferencia radica en cómo vamos a responder a esa condición de aprieto. La diferencia no radica en si vas a pasar o no. La Biblia dice claramente que nosotros todos, los seres humanos, y particularmente el pueblo de Dios, vamos a pasar por tribulaciones. Esto es un hecho. Eso está dado ya. Y cuando tú vienes aquí a la iglesia, hermano, tú debes de pensar que cuando pides al Señor su cuidado, no estás precisamente pidiéndole que te exima de todos los problemas, sino estás pidiéndole que puedas enfrentarlos con fe y confianza, porque Él es nuestro refugio. Y antes de escapar, hermanos, porque muchos de nosotros, incluyéndome en mí, nos gusta escapar de los problemas rápidamente. Antes de escapar, procura abrazar las tribulaciones como lo que Dios dice que son trayectos de nuestra vida donde el Señor desea que transitemos, porque lo vamos a hacer acompañados de Él, de su mano. No estamos solos, no estamos abandonados. El Señor está con nosotros. El Señor te está llamando en esta mañana a que más que escapar de la crisis, a lo mejor era algo que tú estabas orando en la oración pastoral: Señor, líbrame, hazme escapar de esta situación. Yo quiero que tú afines tu oración más. Yo quiero que tú la dirijas sobre lo que este salmo nos dice, y que más que escapar, que le pidas al Señor: fortaléceme, anímame y hazme ver quién eres tú, para que en esa tribulación del tamaño que sea, yo pueda estar firme y seguro en ti, porque tú estás conmigo. No quiero, ni el Señor tampoco, que interpretemos que porque estamos en tribulaciones el Señor no cuida de nosotros. Si eso fuera así, hermanos, tendríamos que decir que el Señor no cuida del
técnicamente 100% de las personas que están en este libro descritas. Todas han visto la manifestación y la gracia de Dios en su cuidado. Y como consecuencia de esta realidad, entonces, por tanto, podemos ver lo que dice el versículo 2 y 3 de esta primera estrofa. Ante esta realidad de quién es Dios para nosotros, en medio de las tribulaciones, el salmista dice en el versículo 2 y 3, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Si todo lo que Dios dice de él en el versículo 1 es verdad, entonces esa verdad es igualmente firme y segura en cualquiera de las circunstancias que describe el versículo 2 y 3. La verdad, hermanos, de que Dios es lo que es no cambia por la intensidad de las circunstancias, aun cuando sean rebasadas por la realidad que tú has vivido. Hermanos, la tierra sufre cambios. Y en todos los momentos que la historia de la humanidad ha atravesado, ha habido cambios sustanciales. Cambios en donde son sacudimientos, como si estuvieras en medio de un terremoto, donde lo que tú pensabas que nunca sería conmovido, empieza a tambalear. Y no solamente tambalea, llega a caer. Lo que tú pensabas, como por ejemplo un monte, en los tiempos que fue escrito este salmo, un monte jamás nadie pensaría que fuera llevado al fondo del mar y que fuera derribado. Hoy nuestras armas de tanto poder pudieran hacer real eso, pero de todas maneras piensa tú en una circunstancia tan imposible y difícil de suceder, pero imagínatela que llega y toca a la puerta de tu vida. Dios dice, recuerda, no temeremos, porque si yo soy lo que digo ser en el versículo 1, entonces esa misma verdad es suficiente y poderosa para hacerte prevalecer, aunque la tierra sea removida, aunque sufra cambios, aunque bramen las aguas. Y fíjense cómo el salmista en la parte final del versículo 3 dice, aunque los montes tiemblen con creciente enojo. Es cuando una figura literaria que te dice que esos mares no nada más están sufriendo cambios, están embravecidos y parece que tienen algo en tu contra. ¿Te ha pasado? Muchos de nosotros a veces llegamos a nuestra casa después de un día fuerte, difícil y donde la tierra fue sacudida, decimos, parece que todo está contra mí. Eso es lo que el salmista está diciendo ahí abajo. Aunque los mares parezca que están enojados contra nosotros, tienen algo contra nosotros. Hermanos, este mundo es un lugar inestable y las tribulaciones escaladas que narra este versículo 2 y 3 van a venir. Pero si Dios es un real refugio, si es una real fortaleza y pronto auxilio, entonces no importa la escala o la medida que puedan llegar a tener esas tribulaciones, porque Dios sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. Hermanos, quiero repetir esto muchas veces, es intencional. Dios es suficiente para llevarnos adelante, por tanto no temeremos. Porque la primera cosa que viene a nuestra vida cuando nuestro mundo es tambaleado, ¿qué es? Es el temor, es el miedo, es la angustia. Aquí el salmista está diciendo no temeremos. La palabra temer aquí significa reacciones naturales de angustia o ansiedad, de espanto, ojo con esto, o un sentido de abandono. Como muchas veces tal vez tú probablemente hayas sido tentado a sentir. Un sentido de abandono. Pero el Señor dice que todo aquel que abraza y verdaderamente recibe en su corazón la verdad de quién es Él, el resultado es no temeremos porque Dios está con nosotros. Martín Lutero entendió muy bien esta verdad en este salmo cuando escribió en una estrofa que quiero leerles, tal vez la pongan aquí en la pantalla, este himno de Castillo Fuerte. Dice, y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos
porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor. Alguna vez canté ese himno y a mí me daba un poquito de miedo cantar esa parte, ¿va? No tanto, o sea, tranquilo, no hay necesidad de tanto. Pero Martín Lutero estaba experimentando en su vida estas realidades, pero también la realidad de quién era Dios para él. Y entonces el temor pasa a ser una reacción que puede ser dirigida y controlada por una realidad mayor de quién es Dios para nosotros. El Salmo 23:4 hace una referencia muy importante que dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la diferencia de por qué no teme el salmista. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es asombroso, nótalo en tu Biblia, versículos 2 y 3. ¿Cuántas veces se repite la palabra aunque? 4 veces. Dios quiere decirnos algo que básicamente es como si tú sustituyeras esa frase de aunque, sustitúyela por la frase por más que. ¿Cómo se leería? Se leería: por más que la tierra sufra cambios, por más que los montes se deslicen, por más que bramen y se agiten sus aguas, por más que tiemblen los montes, que no temeremos. Es lo que Dios quiere comunicarnos de una manera sólida y de una manera firme ante una realidad evidente que a cualquiera le causa temor. A nuestra propia carne le causa temor. A nuestra propia carne, como creyentes, hay una parte de nosotros que nos causa angustia lo que nuestros ojos ven. La tierra y los montes representan lo más estable de nuestras vidas, hermanos. ¿Qué es lo más estable de tu vida? Tal vez la salud que nunca habías perdido, que nunca habías tenido que visitar un hospital de una manera preocupante. Por primera vez lo has hecho en estos días. Ese cimiento estable, esa tierra o ese monte de tu poder económico, y que ahora ya no está ni siquiera con 2 ceros en tu cuenta. Esa capacidad de generar recursos, tu familia, tu cónyuge, tu casa, tu esperanza de tener un retiro, y de pronto todo lo que pensabas que nunca sería conmovido es sacudido. ¿Dónde está ahora tu seguridad, hermano? ¿Dónde está ahora mi seguridad? ¿Sabes dónde puedes tú pensar y ver rápidamente dónde están? Échale un ojo a tus reacciones reveladas ante esa situación. Quiero leerte una ilustración que voy a usar en las estrofas siguientes, en Éxodo 14, 9 al 12, respecto a este tema, para cerrar esta primera estrofa. Es acerca de la salida del pueblo de Israel, la liberación de Dios del pueblo de Israel de Egipto, cuando se enfrentan al mar y al mismo tiempo el faraón los persigue. Dice el versículo 9: todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose, y nota esto: cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Pero eso suena muy piadoso. Lee lo que viene, versículo 11. Entonces le reclamaron a Moisés, y estas son buenas preguntas que tal vez te suenan familiares. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios. Estas son la clase de reacciones que pueden venir ante el temor cuando enfrentamos crisis y caos como los que el Salmo 46 nos describen. Hermanos, tememos cuando nuestra confianza está en lo que ven nuestros ojos y la seguridad que nos brinda la comodidad de las circunstancias. No es tan fácil decir que no vas a temer cuando tus ojos no están viendo nada a tu favor. A lo largo de la historia bíblica, el Señor ha intervenido de una manera poderosa, y nosotros debemos de recordar que el Señor ha intervenido en las fuerzas de las aguas, en el diluvio, trayendo juicio, pero salvando a su pueblo en un arca,
en la liberación del pueblo de Israel, partiendo el mar y haciendo pasar a su pueblo por tierra firme. Y también cuando Jesús habla a los vientos y al mar y les dice, calla, enmudece. Dios siempre ha sido no solamente el Señor que tiene dominio sobre los mares, sino es el que tiene dominio sobre toda la creación. Eso debe de venir a tu corazón en esta mañana, porque yo quiero decirte, no hay nada que escape del control soberano de Dios. No estás abandonado, no estás solo. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿qué propósito tiene Dios para mí, para acudir a Él como su refugio, como nuestro refugio en este tiempo? Y en ese sentido, la siguiente estrofa, la segunda estrofa, nos va a ayudar a entender cómo es que el pueblo de Dios es provisto de una clase de seguridad tan permanente y tan presente que nos lleva a vivir dentro de las tribulaciones en gozo y en paz. Esto es algo inaudito, esto es algo increíble, ¿verdad? Esta es una de las marcas por las cuales el mundo puede ver a un verdadero cristiano. Cuando ve atravesar a ese cristiano en una tribulación y sin embargo ese cristiano está gozoso y está en paz. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿de dónde viene eso? Vamos a leer la segunda estrofa del versículo 4 al 7. Esta estrofa le he titulado, el Señor está presente como nuestro cercano protector. Versículo 4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios le ayudará al romper el alba. Vamos a leer hasta ahí el versículo 5. De pronto hay un cambio de escenario. Imagínate como si estuvieras en una película. La primera estrofa es una escena fuerte, intensa, donde la tierra está sufriendo cambios, donde los mares están embravecidos, donde están sucediendo cosas que antes nunca habías visto derrumbarse, y el Señor promete ser tu refugio, te pide que no temas, y de pronto hay un cambio de escena diferente, donde de mares rugientes pasamos a aguas tranquilas y vivificantes. Es un cambio de escena tan contrastado que nos debe de recordar esta canción que no sé si tú has escuchado de Marcos Vidal, del Milagro, que dice, de pronto desperté en el redil, no sé cómo, dice la letra, entre algodones y cuidados del pastor. En esa intensidad del fragor de tu batalla diaria, de cosas que salen de control y son amenazantes, de pronto el salmista está describiendo una escena donde donde la ciudad de Dios está recibiendo ese gozo, esa alegría, ese refrigerio. Creo yo que es como si el Señor en esta segunda estrofa nos describiera cómo es cuando ese refugio es accesado por su pueblo. Cuando ese refugio alto, el pueblo acude a él. Entonces Dios nos dice, aquí está la realidad. Son dos realidades, ciertas las dos, pero están simultáneas en la vida del creyente. La vida en este mundo, la vida en tribulación, la vida descontrolada de un mundo caótico, pero para el creyente que pone su confianza en Dios, también hay una ciudad protegida para él, donde en esa ciudad puede ser refrescada su alma y donde puede habitar con su Señor. Esa es la promesa para ti y para mí, hermanos. ¿Qué tanto en esta mañana tú puedes decir que esta es una verdad también para ti? La imagen de esta ciudad es que Dios mismo habita en ella y por tanto todas estas cosas suceden en esta ciudad. Sale un río refrescante, un río tranquilo que dice el versículo 4 que alegra la ciudad de Dios. ¿Cómo puede ser posible que haya alegría en la vida de un pueblo que está sufriendo tribulaciones que se salen de control? Y Dios nos dice, cuando ese pueblo está en el refugio alto, en ese lugar donde hay corrientes tranquilas de vida que pueden alegrarlo. ¿Es eso posible? ¿Es eso alcanzable? Es la pregunta para nosotros. Hermanos, yo quiero decirte en esta mañana, no solamente es alcanzable para el pueblo de Dios que pone su confianza en Él,
sino que esta debe de ser la realidad que distinga nuestro diario vivir si estamos creciendo en comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos cuando vamos afuera al mundo a enfrentar cómo se despedaza tal vez todo lo que pensábamos firme. Y la importancia, hermanos, de esta ciudad recae en el hecho de que fue escogida por Dios mismo para ser su morada y el lugar de reposo para siempre. Él quiere habitar en esa ciudad y Él ha escogido esa ciudad. Hay quienes dicen que esa ciudad representa a Jerusalén. La única diferencia o el único problema con eso es que Jerusalén no tiene un río en medio de ella que pase por la ciudad. Por lo tanto, esta es una referencia a una nueva clase de Jerusalén. Una nueva Jerusalén donde el Señor está habitando, donde el Señor está proveyendo de todo lo que su pueblo necesita para seguir adelante. Apocalipsis 22, 1, 4 nos ayuda como un anticipo a entender cómo esta descripción encaja muy bien sobre el pueblo de Dios que confía en el Señor. Dice después, el ángel me mostró un río de agua de vid, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Por si te estabas preguntando de dónde viene ese río, Apocalipsis nos ayuda un poco más diciéndonos que sale del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Versículo 3, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios y en el Cordero que es Cristo, que es una imagen que en este salmo está anticipando a Cristo mismo, que es el agua de vida, no nada más es la fuente, sino es el agua misma de vida. Aquí el salmista está diciendo, aquí hay un río que está alimentando una ciudad. Pero en el Nuevo Testamento nos dice, ese río es Cristo, ese río es el mismo trono de Dios y el Cordero que es todo lo suficiente para su pueblo. Juan 7, 37 al 39 específicamente es lo que dice el Evangelio. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo esto, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Fíjense esta nota. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Hermanos, este río no solamente proviene de Dios mismo y del Cordero, sino que Jesús, el Dios encarnado, es este río, y agrego aquí una importante característica. Es el río que nos manifiesta que Dios está con nosotros. Dios vino a cumplir esta realidad, no en el futuro que todavía falta en su segunda venida, hermanos, sino en la primera venida de Cristo, cuando Jesús se hace carne, se hizo carne. El Emmanuel, Dios con nosotros, vino para hacer realidad que pudiéramos nosotros ser parte de una ciudad que está protegida en lo alto por Dios mismo morando en nosotros. El Espíritu Santo alegra la ciudad, hermanos. Estas corrientes de agua significan en parte la provisión de la palabra de Dios y la provisión del Espíritu que hace efectiva la palabra en nosotros como sus hijos. Esto es una realidad que tú y yo debemos de vivir, que debemos de ver. Nosotros podemos estar alegres en medio del caos y del tumulto y del bramar de las naciones. Porque aunque se esté cayendo el mundo, la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero ¿qué es lo que va a permanecer? Su palabra permanecerá, y esa palabra es parte de los ríos que están siendo provistos por Dios para alegrar la ciudad. Hermanos, ¿cuánto de ese río estás bebiendo en tu vida en tribulación hoy en día? Porque a lo mejor está el río ahí, pero tú no te acercas al río y Dios dice, ese río yo lo tengo para ti,
para que tu alegría sea firme y sea segura. Y cuando estamos nosotros en tribulaciones, no acudimos al río que Dios mismo ha provisto para nosotros. Y ese río está diseñado por Dios para proveernos de lo suficiente para que podamos nosotros, no nada más estar alegres, hermanos, tener la paz que, como dice el Nuevo Testamento, sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué tú estás en paz cuando el mundo se está cayendo? Parece que no te importara, a lo mejor algunos te dirían, ¿verdad? Bueno, es que no me importe, lo que pasa es que yo sé dónde va a terminar todo este mundo. Mi propia vida, mi propia salud, mis propios bienes. Pero hay un lugar que no va a pasar nunca. Y por eso tengo paz. ¿Por qué? Porque Dios ya me ha hecho parte de esa ciudad en Cristo. Ya soy ciudadano de esa ciudad. Hermanos, ustedes y yo, si estamos en Cristo, no necesitamos esperar a morir para ver a ver si somos ciudadanos. La Biblia dice en Colosenses que a través del Señor habernos unido a Cristo su Hijo, Él nos ha dado una nueva ciudadanía, ya en medio de este mundo. Por lo tanto, tú eres y puedes ser parte de lo que describe esta segunda estrofa en este salmo. Al final, en el versículo 5, Dios dice que Él ayudará a esta ciudad al romper el alba. Fíjate qué importante y qué asombrosa es esta figura. Dios dice en su palabra en el versículo 5 que Él ayuda a esta ciudad, que no será sacudida, y la ayuda a romper el alba. ¿Qué significa eso? Es una frase que evoca una de las liberaciones más grandiosas de su pueblo, que es justamente la que habíamos visto en la primera estrofa, Éxodo capítulo 14, versículo 23 al 25. Continuando con la historia de lo que vimos ahorita, como una ilustración muy acertada de esto, dice: los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón con todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Y nota lo que sigue: cuando ya estaba por amanecer, en la misma frase que describe el Salmo 46:5, al rayar el alba, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de su carro se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Y fíjate lo que dijeron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Eso lo está diciendo un egipcio que no tiene discernimiento de quién es Dios, pero que ahí está notando que hay un Dios que es el refugio alto de ese pueblo que persiguen, y no nada más está con ellos, sino se ha vuelto contra ellos quienes los persiguen. Al rayar el alba, hermanos, cuando todo está oscuro, cuando parece que todo terminó, cuando parece que la esperanza se ha ido, cuando los enemigos se preparan para dar la estocada final, ahí, hermanos, es donde el Señor aparece y dice: con permiso, es mi turno. Hermanos, ¿en qué momento de la noche estamos viviendo? A lo mejor tú te sientes ya como que ya duró mucho las 2 o 3 de la mañana, ¿va? A lo mejor sientes que ya no va a amanecer. Yo quiero decirte en esta mañana lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Dios te ayudará si pones tu confianza en Él. Si Él es tu refugio, Él te ayudará al amanecer, al rayar el alba. Vas a ver la luz. No lo estoy diciendo yo, hermanos. El Señor lo ha prometido para su pueblo. Tú has de ver la luz del amanecer y Dios interviniendo en tu vida de acuerdo a su propósito en ti. ¿Tú lo crees? No te dejes dominar por la fuerza de las circunstancias que estás viviendo. Pastor, pero es que una enfermedad como esta, las estadísticas dicen que es difícil salir. Sí, las estadísticas, expertos y el internet y más el Google, si te metes, la primera búsqueda que va a decir ahí que te vas a morir porque tienes un dolor. Pero la última palabra, hermanos, para su pueblo, para quienes son la ciudad de Dios, es que Dios va a intervenir al rayar el alba. Vas a ver la luz, hermano. Pero ¿por qué te digo esto? Porque Cristo se ha convertido en esa luz en tu vida.
El Señor no había dejado a su pueblo en esta ilustración de Éxodo. Nunca permitió que los enemigos se acercaran al pueblo de Israel cuando todavía ni siquiera cruzaban el mar. No permitió que se acercaran y Él mismo se interpuso entre ellos en una columna de fuego. Eso es lo que está haciendo el Señor por nosotros en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, ¿qué? Nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que alguien se atreva a tratar de separarte de lo que Dios te ha unido en Cristo. Tú tienes que recordar esto en esta mañana, hermano. En el versículo 6 y 7 dice que bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, hay un enojo, ahora no nada más es la naturaleza, son las naciones, es el poder político, el poder militar, como el día de hoy, ¿verdad? Braman las naciones, se tambalean los reinos, esos reinos que pensábamos que nunca iban a ser conmovidos. Hermanos, en toda la historia de la humanidad no hay ni un solo reino que haya permanecido. Hay un solo reino que ha permanecido y va a permanecer, que es el que mora en esta ciudad en lo alto. Ese es el único que va a permanecer. Y el versículo 6 dice que Dios da su voz y la tierra se derrite. La tierra se diluye. No hay nada firme cuando Dios habla. Ni las bombas nucleares, ni las estrategias de los enemigos, ni las ventajas territoriales, ni el poder económico, ni la violencia organizada en nuestro país. Todo eso es puro bramor y puro tambalear las cosas, pero cuando Dios hable, todo eso se va a derretir. Y la muestra es que Dios lo ha derretido, hermanos, en la historia, y lo seguirá haciendo para manifestar que Él es Dios. Versículo 7 nos muestra el énfasis, el coro repetido también en el versículo 11, donde dice: el Señor de los ejércitos. Hermanos, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Esta es la expresión más alta. La palabra el Señor de los ejércitos ahí es Yahvé Sabaoth, el capitán de los ejércitos celestiales y también de los hombres. Él es el que está con su pueblo, hermanos. Y la palabra baluarte, que por cierto lo mencionó el pastor Carlos en la oración en el Salmo 9, la palabra baluarte no solamente alude a un refugio donde somos arropados. La palabra refugio aquí, el baluarte más bien, significa a un refugio inaccesible, en lo alto, que nadie puede accesar, mucho menos moverlo. Ese es el baluarte que Dios ha dado para su pueblo, para todos aquellos que ponen su confianza en Él. Para todos aquellos que beben del agua de ese río que es Cristo, que sacia nuestra ansiedad y nuestro temor y nos da alegría y nos da paz. El baluarte de lo que nada en este mundo te podrá hacer estar tranquilo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos planes para poder lograr un poco más de seguridad en nuestra vida? Un poquito más de cuidado, ¿verdad? Un poquito más de prevención. Y esas cosas son buenas hacerlas. Pero yo quiero recordarte que nada de eso va a poder permanecer cuando las naciones bramen y cuando la tierra y el monte sean derribadas. Cuando los cimientos de tu vida sean derribados. Lo único seguro de protección para ti y para mí, Dios nos lo ha dado como baluarte inaccesible, que es nuestra comunión con Él a través de Cristo. Y particularmente dice al final de este versículo 7 de esta estrofa que Él es nuestro baluarte porque Él es el Dios de Jacob. A mí me fascina saber que en este preciso pasaje Dios quiere usar este nombramiento, esta distinción. Él no se llama ahí el Dios de Israel, por ejemplo. Aquí se llama el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque este es el aspecto donde Dios quiere decirnos que su gracia es para todos aquellos que le buscan y confían en Él. Jacob, hermanos, tal vez era la persona menos merecedora de protección. Era la persona más mentirosa,
La historia de Jacob es una historia parecida a la tuya y a la mía antes de Cristo. Espero que no después de Cristo, pero sí antes de Cristo. Y Él quiere decirnos a nosotros que Él es el Dios de los inmerecedores, que Él es el Dios de la gracia, que da gracia a los que se aferran a Él. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob cuando luchó en la madrugada contra un ángel? Y dice ese pasaje cuando Jacob estaba luchando contra ese ángel, que al rayar el alba, nuevamente esa frase, dice que el ángel le decía, suéltame. Y Jacob le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Jacob es alguien que se aferra y dice, todo se ha derrumbado en mi vida, yo no quiero seguir así en mi vida, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y el Señor bendijo a ese hombre por poner su confianza en Él. Él dejó a un lado toda su vida y dijo, ya no tengo más a qué recurrir. Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y Dios le dio un nuevo nombre, una nueva vida, un nuevo corazón y una nueva esperanza para todas las generaciones. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí estamos tú y yo, hermanos. En Cristo, por su gracia, nosotros podemos decir, Él es nuestro baluarte, Él es el Dios, y pon tu nombre ahí, ¿va? No es nada maravilloso tu nombre, ni el mío. Pero no es por causa de nuestro nombre, es por causa de quién es Dios y de su gran amor y de la gracia que Él ha derramado. Y esto nos da lugar de nuevo a la tercera y última estrofa. Saliendo de esta escena, pareciera como una escena sumamente diferente a la primera. Y en la tercera estrofa volvemos a la intensidad del fragor de la batalla, a esa otra realidad que para los cristianos nos toca vivir, que el mundo está viviendo. Y esta tercera estrofa es la última que del versículo 8 al 11 vamos a ver. Y le he titulado, El Señor está presente como nuestro soberano Rey. El Señor está presente como nuestro soberano Rey. En esta última estrofa regresamos al escenario de la realidad, del mundo en fragor y en tumulto y en caos. Pero ahora el Señor está haciendo un llamado, pareciera ser, ¿verdad? Que después de llamarnos a no temer en medio del caos y luego llevarnos a su refugio, donde Él nos hace ver que Él mora con nosotros, que nos alimenta, que nos provee de esas aguas refrescantes y vivificantes, ahora nos vuelve a regresar a esta otra realidad y nos dice, mira, ve, contempla lo que voy a hacer. Tú estás viendo todo esto caerse, las guerras en tu vida, derrumbando lo último que te queda, en donde tú crees que está tu confianza. Bueno, ahora quiero pedirte un favor. Nota, ve y contempla las obras del Señor, dice el versículo 8, que ha hecho asolamientos en la tierra. La palabra asolamientos ahí, hermanos, no solamente son cosas malas, trágicas. La palabra asolamiento ahí significa hazañas, proezas. Es como cuando aparece ese héroe imponente que regresa a la batalla en una película y que hace las cosas menos pensadas con un gran despliegue de poder. Él está haciendo una proeza, Él está haciendo una hazaña. Esa es la palabra que está usando el salmista aquí, asolamientos, hazañas, que por un lado está trayendo juicio sobre sus enemigos, pero al mismo tiempo está trayendo salvación para su pueblo amado. Y eso lo podemos ver, y lo podemos ver reflejado en el versículo 9, que dice que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, que parte la lanza y que quema los carros en el fuego. Básicamente lo que el Señor está diciendo en esta mañana y al pueblo que leyó por primera vez y que cantaba por primera vez este salmo, y a nosotros también como su iglesia en el siglo XXI, Él nos quiere recordar que Él es el Rey y Él es el juez soberano de las naciones. No hay nada por encima de Él que se escape de su control. Él tiene todo dominado, hermanos. Y aunque tú y yo no podamos explicar las razones de por qué pasa lo que pasa, el Señor, su propósito no es explicarnos todas las razones, sino que pongamos nuestra confianza en Él, que sepamos que Él mora con nosotros y que sepamos que Él es el que va a hacer todo lo necesario para preservarnos en sus manos.
El Rey soberano es el único que puede hacer esto, hermanos. Éxodo 14, 27 al 31, volviendo a la ilustración, también la vemos en esta ilustración cuando el pueblo de Egipto le acontece lo que acontece en los ejércitos de Egipto. Versículo 27, Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar. Así el Señor, no Moisés, no Israel, el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ahí está el juicio de Dios. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, el pueblo suyo, cruzó el mar sobre tierra seca. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible cruzar el mar en medio de tierra seca? Solamente Dios puede hacerlo. ¿Tú has estado en el mar alguna vez, en la playa, aunque sea? ¿Cómo se abre el mar? No sé. Sí, no puedo a veces ni hacer separación en un vaso, ¿verdad? ¿Cómo se abre el mar? Dios es el que lo abre y que hace transitar a su pueblo por tierra seca. Y a partir de, dice el versículo 30, que en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver, nota esto, al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado, temieron al Señor. ¿Y qué más? Y creyeron en Él. La guerra terminó, el tumulto terminó, el bramor de las naciones terminó en un instante, cuando en una escena inédita, imposible de creer, Dios abre el mar y hace pasar a su pueblo, y cuando su pueblo pasa, Él hace volver el mar para traer juicio sobre el enemigo del pueblo de Dios. Hermanos, el Señor mismo es el único que trae su victoria a su pueblo. Y de forma similar, el Señor Jesucristo ha manifestado su victoria redentora sobre su pueblo, triunfando sobre todos sus enemigos en la cruz, avergonzándolos públicamente y dándonos salvación en Él. Hermanos, en Cristo el Señor enterró el poder y la culpa de la condenación del pecado, para que su pueblo sea salvo del poder de Satanás y del pecado. Por lo tanto, la salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. Y ahí es donde entramos en la última parte de esta estrofa, en un cambio de voz y de persona en el versículo 10. Todo este salmo había estado siendo hablado por el salmista y luego en el versículo 10 Dios toma el control de este salmo y Él habla directamente. Versículo 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor mismo es el que toma la palabra y le habla a su pueblo. Y hermanos, antes de que tú pienses que esta frase "estar quieto" significa tú tranquilo, tú a gusto, déjame orar a mí. La palabra estar quieto no significa pasividad o tranquilidad. La palabra estar quieto es un basta de tanta ansiedad de parte de Dios. Es una orden más que una palabra de aliento alcanzado. Es una orden de parar, de declinar, de rendirte, de restringir tus emociones apasionadas por querer resolver los problemas tú solo. El Señor le está diciendo a su pueblo: estén quietos, ya estuvo. Dejen de caminar como si yo no estuviera con ustedes. Y ese es el sentido de esta frase. Estén quietos y vean y sepan que yo soy Dios. Vean, conozcan, observen con atención que yo soy el soberano de las naciones. Hermanos, tú no puedes controlar, ni yo puedo controlar las circunstancias. Deja de hacer cosas pecaminosas para salir de tus aprietos. Deja de lamentarte como si estuvieras abandonado. A mí me pasa eso también a veces, ¿verdad?
Esta pregunta del ¿por qué a mí, Señor? No corresponde, y es un llamado de atención en este salmo para nosotros, su pueblo, que lo tenemos a Él con nosotros. El Señor quiere que rindas, tú y yo, el control y confianza. El Señor no está interesado en sacarte de tus problemas primero. El Señor está interesado de que rindas tu control y tu confianza a Él en medio del problema que estás. Este es un llamado a confiar y descansar en un rey que está soberanamente gobernando y que al final del versículo 10 dice que no solamente está gobernando, Él mismo dice, seré exaltado entre las naciones. Hermanos, va a llegar un día donde no solamente su pueblo lo va a exaltar, sino que toda lengua y toda nación confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, a quien ha sido declarado por el Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, el único y suficiente soberano. ¿Ese es tu Señor? ¿Ese es el Señor de tu vida, hermano, en esta mañana? El Señor no va a permitir de forma permanente que su creación continúe en guerra y caos. Al final de los tiempos, Él ha establecido un momento donde Él traerá la consumación de la victoria. Y lo que leemos en el versículo 11 se repite en el versículo 7 que leímos hace un momento. Es el mismo versículo 11, porque Dios desea que nosotros escuchemos una y otra vez esta verdad. El Señor está con nosotros y su gracia ha sido manifestada a los hombres que viven en medio de la más violenta y atemorizante crisis para salvarlos si reconocen que solo Jesucristo basta para ello. Yo quiero ir terminando, hermanos, pidiéndole a los jóvenes de la alabanza que puedan pasar. Hermanos, dejemos de luchar con nuestros propios criterios para salir de los problemas y dejando al Señor afuera de nuestras vidas. El Señor quiere saciarte con esa agua de vida que tú mismo sabes que nada más has saciado en tu vida. El Señor quiere que tú bebas de esa agua vivificante en Cristo. Y el Señor ha revelado en este salmo, hermanos, la esperanza futura para nosotros como creyentes, pero también ha hablado y revelado en este salmo la advertencia firme para el que le sigue resistiendo, que habrá un juicio y habrá un castigo para quienes le rechazan y persisten en vivir en rebeldía contra Él. En esta mañana necesitas escuchar esto. Tal vez la crisis en tu vida no es un terremoto, tal vez no es un mar embravecido, pero tal vez sí son cosas que conmueven el curso normal de tu familia, de tu trabajo, de tu persona. Si este es tu caso, hoy el Señor quiere que tú hagas de Él su castillo fuerte. Estas últimas palabras que dice Martín Lutero en este famoso himno, con estas quiero cerrar. Dice, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. El Señor está con nosotros, nuestro alto y suficiente refugio. Él es el Dios de Jacob. No temeremos aunque la tierra sea sacudida. Vamos a orar.